Muy buenos días. En nombre de FENAVI FONAP, agradecemos su presencia una vez más en este webinar sobre un tema muy interesante hoy, actualización en programas integrados de gestión de inocuidad en ovoproductos, sistemas HACCP. Nos acompaña, ya tenemos en línea al doctor Marcos Sánchez Plata, a quien saludamos desde Bogotá. Doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? En este momento tenemos ya 30 asistentes conectados a nuestro webinar. Les recordamos que las preguntas podrán hacerlas vía chat, como ya es tradición. Las recopilaremos y al final de la presentación del doctor Sánchez Plata, que será aproximadamente en una hora, compartiremos esas preguntas y tendremos un espacio de 30 minutos de preguntas. Terminaríamos hacia las 9:30 de la mañana. Adicionalmente, esta sesión va a estar siendo grabada para después ubicarla, subirla en nuestra página de FENAVI y así poder recordar con mayor precisión algunos momentos, alguna terminología, algún dato que nos interese recordar. Podemos, lógicamente, tener allí la presentación. Entonces, para nuestros asistentes, también un saludo muy especial. Ya llevamos 35 asistentes. Recordar también que el doctor Marcos Sánchez Plata es doctor en Ciencias y Tecnología Alimentaria de la Universidad de Nebraska, es magíster en Ciencias Alimentarias de esta misma universidad, bioquímico farmacéutico de la Universidad Central del Ecuador, es especialista en seguridad de los alimentos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, con sede en Miami, y actualmente es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Alimentarias de la Universidad Tecnológica de Texas. Entonces, damos la bienvenida al doctor Marcos Sánchez. Marcos Sánchez, en este tema interesante de es actualización en programas integrados de gestión de inocuidad en ovoproductos, sistemas HACCP. Buenos días y de nuevo bienvenido, doctor Marcos Sánchez. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Gracias a FENAVI por la invitación y pues lo que traté de hacer es un resumen de lo que es un curso normalmente un poco más largo que es de HACCP aplicado a la industria avícola, como para puesto todo junto en una sola presentación, resumen y citando muchos de los documentos que pueden servir a los asistentes para expandir un poco el material y la aplicación. Entonces, el enfoque es más hacia productos, hablamos un poco de todo, huevos en general, pero va además aplicado hacia productos de huevo procesado. Un momento. Entonces, una breve introducción primero, un poco de las regulaciones a nivel global en huevo y productos, y de ahí nos vamos de lleno a los programas que incluyen prerequisitos y programas del sistema HACCP. Entonces, empiezo con un videíto y quiero ver qué tal se escucha esto. Es una comparación, es interesante porque es una comparación entre la regulación de huevos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, en el video habla de que pues es muy diferente entre los dos países. A pesar de que los dos venden la inocuidad, es diferente por el problema de Salmonella enteritidis, que es el principal patógeno asociado a huevos. Entonces, las diferencias son bastante dramáticas porque tienen que ver con la producción inclusive y el procesamiento de los huevos entre un país. Entonces, en Estados Unidos, el USDA, que es el que está a cargo de los huevos procesados, ellos exigen sanitizar los huevos, desinfectar los huevos con desinfectante, lavarlos para remover la contaminación que puede estar en el material fecal externo de los huevos. Y la idea es que con eso proteger al consumidor, combinado con el requerimiento de que el huevo tiene que estar refrigerado al momento de la comercialización y desde su empaque en comercialización. Entonces, requiere un lavado con agua caliente para remover la suciedad de la parte externa y no puede haber un cambio de temperatura brusco porque eso puede causar que haya una absorción de la superficie y eso puede aumentar la contaminación. Luego del lavado de los huevos, se los desinfecta con algún desinfectante práctico para desinfectar, para remover la contaminación con bacterias. Y después se hace la clasificación con grados de calidad para su clasificación y comercialización en base a tamaño, en base a calidad y los grados de calidad que tienen los huevos. Y hay que secar los huevos para que esa humedad no sea un conductor o un ayudante que lleve la contaminación hacia la parte interna del huevo.
Uno de los temas es que la humedad por sí misma se convierte en un transmisor de esa contaminación desde la parte externa a la parte interna por la porosidad de la cáscara. Entonces, por eso es que se exige en Estados Unidos la combinación de lavado, desinfección más refrigeración, para que si es que hay una penetración de la salmonela no crezca. Y el agua de lavado y desinfección pues tiene que ser cambiada rutinariamente para evitar que se convierta en una fuente también de contaminación de los huevos. En cambio que en la Unión Europea se habla de que no se deben lavar los huevos ni limpiarlos porque esas prácticas van a dañar la estructura y la integridad de la cáscara del huevo. Entonces, el control más se basa a nivel primario, a nivel de la granja de producción, con vacunación, con prevención, con toda la parte de pre cosecha, mejor así, de los huevos, para que allí se haga el control de la salmonela, porque la preocupación es que si se lava y desinfecta el huevo, la cutícula del huevo pues se pierde y eso hace que la contaminación externa pues pase a la parte interna del huevo y dentro del huevo puede haber lo que es reproducción de la bacteria, crecimiento y aumentar el riesgo asociado a causar la enfermedad. Y la recomendación a nivel del consumidor es que se enfoque mucho en cuando preparan los huevos, evitar contaminación desde la cáscara hacia la producción del huevo, a la cocción del huevo que uno esté usando, entrenando al consumidor para un mejor manejo en la cocina del huevo. Adicionalmente, se venden a nivel, sin refrigeración, se venden a temperatura ambiente. Y la razón principal de venderlo a temperatura ambiente es por una rápida venta, pero también porque la preocupación que existe en Europa es que si se enfría el huevo durante el empaque y cuando se está comercializando y se saca, por ejemplo, a los camiones, puede haber un cambio de temperatura brusco y eso puede causar una humidificación, una condensación de humedad en la superficie del huevo y esta ser la conductora de contaminación a la parte interna. Entonces, por eso en la Unión Europea más se vende el huevo a temperatura ambiente, con mucha diferencia de lo que es en los Estados Unidos. Entonces, esa es la gran diferencia. Hay diferentes números de casos, de enfermedades, con una filosofía y otra, pero en Europa le atribuyen un buen control a la vacunación, al control precosecha, a la reducción de los casos de salmonelosis. Si quieren estudiar un poco más el tema de la dinámica, hay unos estudios, esta publicación la podemos compartir, donde habla de cómo se contaminan los huevos después de inocular y de contaminar en la granja de producción los huevos y cómo se transmiten en la superficie. Entonces, sabemos que el peligro principal es Salmonella enteritidis como el principal problema en huevos, pero también ha habido estudios de evaluación de riesgo. Estos son estudios que se han hecho tanto a nivel de códex alimentarios, a nivel de la Unión Europea, a nivel de los Estados Unidos. Y en estos estudios lo que se evalúa es cuál es la dosis infecciosa, con cuánto se contamina el huevo y qué potencial tiene de crecer esa contaminación. Entonces, noten que aquí en ese estudio de evaluación de riesgo habla de que mide la salmonella enteritidis en huevo en cáscara y la salmonella en general en huevo productos. Entonces, eso es el análisis de riesgo que usa Estados Unidos para su regulación. Otros modelos, se han hecho modelos de predicción del movimiento de la salmonela una vez que contamina un huevo. Lo que ven allí es una simulación. Entran pocas células de salmonela al huevo y en la clara tiene antimicrobianos propios y no permite que la salmonela crezca mucho. No son buenos nutrientes. Entonces se demora un poco en moverse cuando llega a la clara. Pero una vez que la bacteria se logra movilizar hacia la yema, allí sí tiene una fuente rica de nutrientes y allí pues sí los niveles de contaminación se vuelven muy altos. Entonces, esta es la justificación que usa Estados Unidos para que si penetra salmonela o está salmonela ya en el huevo desde su creación, pues el frío evite que la salmonela pueda reproducirse y llegar a niveles más altos, que mientras más salmonela hay en la muestra, más posibilidades hay de enfermar. ¿Qué casos y brotes? Pues en Europa han habido casos y ellos le atribuyen, noten aquí los casos confirmados por Salmonella enteritidis en la Unión Europea desde 2007 al 2016. Ellos le atribuyen a dos regulaciones que he visto allí, la una de criterios microbiológicos y la otra de control de salmonela en producción de huevos, a reducir significativamente el número de casos anuales. Sin embargo, todavía se dan unos 30.000 casos de salmonella enteritidis anuales en la Unión Europea. Y de esos casos, el 33%, más o menos 36% son causados por huevos y productos de huevos. Entonces, allí por eso el control en esos productos.
Brotes recientes en la Unión Europea, hay unos reportes que ellos sacan sobre brotes recientes, 2017, se dieron dos grandes y la fuente fueron unas productoras de huevo en Polonia. Polonia es uno de los mayores productores de huevo de la Unión Europea, como quien dice el productor de huevos de la comunidad, y pues exportan muchísimo de estos huevos a todos los países de la Unión y también a países fuera de la Unión Europea. Y hubo unos casos de brotes ligados a unas cepas de Salmonella enteritidis, donde pues ven aquí la distribución en Holanda. Todos los huevos venían de Polonia, pero estaban en Holanda, en Alemania, en el Reino Unido, pero también en países de exportación, los Emiratos Árabes y países del Medio Oeste, donde se dieron brotes con las mismas cepas y les hicieron secuenciación a las cepas genética y pues confirmaron estas cepas distribución. Entonces, a pesar de los controles que tienen, todavía hay problemas y todavía se pueden dar casos de salmonelosis. En el caso de la Unión Europea, de los Estados Unidos, en cambio, la regulación para el control de huevos y los problemas asociados a huevos, también hay brotes, también se dan, ellos a pesar de que lavan, desinfectan el huevo y refrigeran, aún así se dan casos de positividad en huevos y brotes que causan enfermedad en la población. Y pues lo trata de manejar de diferente manera los huevos en base al grado de procesamiento que tengan. Entonces, uno de los reglamentos que hay es para huevos procesados o productos, están a cargo del Departamento de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, y su programa de inspección para la inocuidad de los alimentos, el FCIS, en el paquete de lo que es carnes de ave y carnes de cerdo y de res, con la regulación en la cual exige que tengan un HACCP obligatorio. Sin embargo, los huevos con cáscara, ellos no están en esta regulación, sino que caen en regulación con el FDA, y el FDA tiene toda esta otra serie de reglamentos. Tiene reglamentos para enlatados, para acidificados, para jugos, para mariscos, HACCP, pero recientemente pues sacó lo que son los controles preventivos que se aplicarían de una manera a la producción de huevos en cáscara. Todos estos reglamentos se basan normalmente en directrices del Códex Alimentarios, que es la entidad de sociedad entre la OMS y FAO, para crear estándares de productos y directrices de productos, y con eso pues controlan los productos, la parte de inocuidad de los productos. Entonces, como decía, los huevos en cáscara en Estados Unidos están bajo regulación del FDA. El reglamento es el 21 CFR 16 y 118, le llaman la regla de inocuidad de huevos, y se enfoca principalmente en la parte de producción de huevos, la granja, el almacenamiento de los huevos y el transporte. Y se basa mucho en lo que es controles de bioseguridad, controles de negatividad en las pollitas, buenos controles de operarios, de granjas, de suciedad, desinfección y un programa de muestreo asociado a la granja de producción. En cambio que por el otro lado, y lo que tal vez esté más interesada la audiencia hoy, es los huevos procesados o ovoproductos, que eso están a cargo del acta de inspección de huevos y productos de huevo, que está a cargo del Ministerio de Agricultura, la agencia del Servicio de Inspección de la Inocuidad de los Alimentos, que es el USDA FCIS, la parte 590. Entonces vamos a hablar un poco de ese componente. A nivel global, las recomendaciones o guías o directrices para controlar estos peligros de inocuidad en huevos, normalmente una de nuestras referencias primeras es el Códex Alimentarios. Ellos tienen el Código de Prácticas de Higiene para la producción de huevos y productos de huevo. Así que una de las primeras lecturas que les recomendaría es este documento, donde están todas las prácticas recomendadas para control a nivel de pre-cosecha y a nivel post-cosecha, o sea, en procesamiento del huevo, porque habla de la contaminación a la parte interna del huevo durante la formación del huevo en la gallina ponedora, porque lastimosamente la contaminación puede darse incluso antes de producir la cáscara en el ovario de la gallina, si la gallina es positiva. Y tenemos la contaminación externa posterior que se puede dar por el huevo durante el proceso del empaque y la ruptura de huevos para producir ovoproductos. Entonces también habla de esa regulación. Y se complementa en base a una evaluación de riesgos en productos de huevo que hizo el Comité Conjunto de Riesgos de la OMS y de la FAO. Los otros documentos que les recomiendo revisar, si no los tienen ya, son de la Unión Europea, españoles, del gobierno de España, dos documentos de programas de inocuidad a nivel de ovoproductos.
El uno se llama, de una entidad se llama Innovo, que es del gobierno de España, donde habla de los pasos específicos y programas HACCP a nivel de, de plantas procesadoras de huevo. Y ellos, el HACCP para ellos en español es APPCC, y pues tienen bastante recomendaciones y aplicaciones de buenas prácticas de manufactura y también el sistema HACCP. A nivel de Estados Unidos, las recomendaciones vienen o guías para la industria para cómo implementar la regla de la inocuidad de huevos, que es para huevos en cáscara. Hay tres guías principales de la regla, que es para, de nuevo, para prevenir esa contaminación con Salmonella enteritidis a nivel de huevos en cáscara durante esas tres etapas que mencionamos, que son de producción, almacenamiento y transporte de los huevos. En general, se basa mucho en bioseguridad, buenas prácticas a nivel de producción de la granja para evitar la contaminación. En el almacenamiento, pues condiciones de temperatura para minimizar el crecimiento y proliferación pues, del patógeno. Y en el transporte también mantener este control de temperaturas. Como decía, a nivel del FDA, la modernización o actualización de la inocuidad tiene un componente que es la regla de controles preventivos para alimento humano, directamente lo que son los huevos procesados, los huevos frescos o en cáscara, caen en este reglamento que es el 21 CFR 117, en el cual para todo alimento debe haber un programa de buenas prácticas de manufactura actualizadas para la planta de huevos, un plan de inocuidad, un sistema de inocuidad de alimentos que tiene que ser basado en puntos críticos o controles preventivos de control, que esté basado en un análisis de peligros durante las etapas de la cadena y que identifique controles que deba tener el proceso tanto para los peligros de inocuidad biológicos, físicos y químicos, e incluye el observar lo que son los alergenos, problemas de saneamiento si es un producto procesado donde se pueda recontaminar, y los proveedores, si es que se puede establecer un programa de selección de proveedores y verificación de proveedores para reducir el peligro que una planta esté trabajando. En esta guía, en este reglamento también salió con una guía que todavía está en etapa de borrador, está siendo revisada, está siendo comentada por la industria y es una guía de implementación. Entonces, una cosa es el reglamento que hay que cumplir y otra cosa es la guía oficial para cumplir. Entonces, cuando sale una guía, normalmente van a ver una declaración que dice no non-binding. Non-binding significa que no es obligatoria, pero es una recomendación de cómo cumplir con el reglamento. No es una guía final, pero normalmente estas guías representan, y ellos le dicen el current thinking. Current thinking significa lo que está pensando ahorita el FDA para hacer cumplir este reglamento, el pensamiento actual. En esta guía que ya está publicada y la pueden encontrar en internet, en el apéndice 1 de ese guía, que todavía le faltan capítulos, está un documento que ayuda a identificar peligros asociados a diferentes alimentos per se. Si nos vamos a esas tablas del apéndice 1, nos muestra, por ejemplo, la tabla 1G, donde muestra todos los ingredientes y alimentos, los peligros biológicos de alimentos y ingredientes basados de huevo. Entonces, por ejemplo, aquí les está diciendo en la columna de la izquierda el tipo de producto, huevo en cáscara, por ejemplo, o huevo procesado, y les está diciendo la categoría del alimento, qué condiciones de almacenamiento requiere ese alimento en Estados Unidos, como les digo, en este caso refrigerado. Y noten que luego está una columna con varios peligros biológicos que podrían estar asociados con estos productos que hay que considerarlos. Entonces, si notan ahí en huevo fresco, huevo en cáscara, habla de salmonela como el primer peligro biológico y potencialmente la listeria monocytogenes en el huevo refrigerado. Porque en refrigeración, recuerden, la listeria todavía puede reproducirse y tiene que ser un peligro que hay que de alguna manera abordar. En cambio que en huevo procesado, noten que dependiendo del huevo, por ejemplo, huevo duro con cáscara, habla de salmonella y listeria, pero también Clostridium botulinum, porque si un producto alimenticio pasa por un proceso de cocción, como el huevo duro, la cocción elimina la flora natural de ese producto y activa las esporas que potencialmente puede haber en ese alimento. Entonces, si ese huevo no se enfría rápidamente y el huevo se mantiene a una temperatura caliente, las esporas que se activaron con el calor pueden empezar a crecer. Y el peligro de Clostridium botulinum, si por ejemplo es un producto empacado al vacío, es que el Clostridium botulinum puede crecer y producir la toxina botulínica y convertirse en un peligro. Entonces, por eso se añade ese peligro en huevos duros cocidos
donde pues por empaque al vacío pueden empezar a crecer los productos esporulados. En otros productos, por ejemplo, huevos cocidos o productos de huevo cocido listos para comer y no listos para comer, también hablamos de salmonella y listeria como los peligros principales, pero potencialmente otros contaminantes como la E. coli, como Staphylococcus aureus por el grado de manipulación que puedan tener, y también los esporulados porque al cocinar de nuevo, activamos las esporas y si el enfriamiento no se hace bien, la etapa de enfriamiento, pues puede haber un crecimiento de los esporulados y entre ellos producir toxinas como la botulínica, que son bastante peligrosas. En el caso de los peligros químicos, también da una tabla resumen de qué peligros químicos observar. Vemos la misma lista anterior, pero no hay realmente ningún peligro químico identificado en huevos en cáscara o en huevos procesados. Sin embargo, en el caso de los huevos más procesados, los huevos huevos cocidos, que tienen más ingredientes, el peligro químico potencial es la utilización de colores o aditivos que no estén aprobados. Entonces, ahí eso requiere que la planta que esté haciendo su plan de inocuidad, pues utilice ingredientes aprobados para su uso en huevos y que no se conviertan en un peligro potencial. Y además, el mismo documento en la tabla 3G habla de potencial aparecimiento de peligros durante el proceso de huevos y ovoproductos, tanto peligros biológicos, químicos o físicos. Eso es durante el procesamiento per se. Entonces, algunos de los peligros que identifican, noten allí la tabla, habla de, por ejemplo, la presencia de contaminación con un patógeno, es la primera columna. La segunda es el crecimiento de ese patógeno durante el proceso, por condiciones de almacenamiento, por condiciones de manejo del producto. Entonces, uno de los peligros es recontaminar y otro de los peligros es permitir el crecimiento del patógeno. El otro es permitir el crecimiento de patógenos anaeróbicos, como por ejemplo los esporulados en producto cocido, donde el peligro pues, se convierte en el crecimiento de botulinum, que puede producir la toxina botulínica. Y el otro es recontaminación con un patógeno como la listeria. Por ejemplo, recientemente hubo un brote de huevos duros procesados, donde los huevos fueron cocidos, pelados, y se vendían empacados, y hubo una contaminación en la planta, una recontaminación de la planta, porque la listeria tal vez la matamos durante la cocción del huevo, pero al quitar la cáscara y exponer el huevo al ambiente, en el ambiente de la planta se contaminaron con listeria y hubo un brote de casos de listeria por huevos procesados que la gente cuando los consume no los recalienta a una temperatura suficiente para destruir el producto. Otros peligros potenciales químicos, por ejemplo, son alergenos no declarados. Si es un producto formulado, por ejemplo, donde se utilizó alguna fritura, alguna formulación con soya, por ejemplo, la soya hay que declararla como potencial peligro químico, en ese caso por alergeno. Y el último es el peligro físico, que como todos estos procesos de ruptura de huevos, manejo de huevos, utilizan mucho contacto metal con metal. En los equipos puede haber desprendimientos de metal y por lo tanto un peligro físico es de presencia de metales en algunos de estos productos. Entonces les recomiendo bastante el bajar estas tablas, el considerarlas durante el análisis de peligros de su plan de inocuidad en la planta de productos, porque todas estas posibilidades, si las ponen en una guía, es porque quiere decir que las están pensando como potenciales fuentes de peligros para su proceso. Entonces, ¿cómo ya implementando el sistema de inocuidad integrado en la producción de huevos? Pues, nuevamente hablamos de programas prerequisitos, que son la base de cualquier sistema de gestión de inocuidad, donde tenemos buenas prácticas agrícolas, en este caso, o de producción, donde pues tiene que haber un control de las gallinas, de las ponedoras, de los pollitas, de bioseguridad a nivel de campo, unas prácticas pecuarias, podemos llamarle inclusive, veterinarias con el manejo de medicamentos y de higiene y en el tema de contaminación con bioseguridad a nivel de la granja de producción de huevos. Recuérdense que esa es la materia prima que llevamos a la planta de procesamiento de huevos. Y dentro de la planta de procesamiento de huevos, los prerequisitos serían las buenas prácticas de manufactura, que son las condiciones de higiene mínimas que proveen el ambiente básico para procesar el huevo. Y por supuesto ya programas más específicos como POES, por ejemplo, que son procedimientos operativos estándares de saneamiento de, por ejemplo, las superficies de contacto con el producto, donde el producto va a tocar y puede recontaminarse si no están de una manera limpiadas y desinfectadas de una manera adecuada.
Si no tenemos esto como base, pues no podemos tener la siguiente etapa, que es el sistema de inocuidad o el plan de inocuidad o el plan HACCP. Adicionalmente, otros prerequisitos incluye controles de alergenos, como decíamos, si utilizamos productos formulados con algún ingrediente que esté listado como alergeno en el país donde la regulación lo diga, algún tipo de trazabilidad, selección de proveedores, selección de las granjas productoras de huevo que uno acepte para procesar en la planta, y un plan de retiro también para cuando se tenga alguna sospecha de un problema de contaminación, pues se pueda retirar el producto del mercado. Entonces esa base alimenta lo que es un sistema de inocuidad, un plan HACCP, donde allí sí nos vamos a concentrar en los puntos críticos de control o los puntos de control preventivo, donde vamos a crear documentación, respaldo, monitoreo, acción correctiva para demostrar que estoy controlando el producto en las etapas más críticas del proceso. Si nos ponemos a pensar cuáles serían esas etapas críticas, pues la principal es la pasteurización de los productos, de los nuevos productos, donde llevamos al producto a unas condiciones de calentamiento por un tiempo específico para destruir las bacterias. Pero en el caso del huevo, el reto está en que la proteína es bastante susceptible a denaturalización y si la temperatura es muy alta o muy prolongada, el huevo puede coagularse y por lo tanto perder su funcionalidad que queremos tener con el huevo, el producto de huevo con el que estemos trabajando. Entonces, para esto es que del otro lado de la cadena se habla de a qué nivel yo protejo a la población. No puedo producir riesgo cero, sino es un nivel adecuado de protección que le llamamos NAP, que está basado en análisis de riesgo. Y esos son los análisis de riesgos que mostramos hace un momento, donde evalúan cuánto le puede llegar al consumidor para causar enfermedad o cuál es la dosis infecciosa para causar enfermedad. Entonces, en general, la dosis no es un número específico de células que causan la enfermedad, sino que es un rango, una distribución. A ciertas personas con un cierto nivel de inmunidad van a requerir menos células para causar enfermedad porque su nivel es tal vez deprimido, pero personas tal vez más saludables con un sistema inmunológico más fuerte van a requerir más células para causar enfermedad. Entonces, es un rango de distribución, pero la dosis infecciosa de salmonela, pues per se no es un valor específico. Se hicieron estudios, se han hecho estudios con salmonela, por ejemplo, un estudio no muy ético que se hizo con una cárcel, con presos, donde se determinó que la dosis infecciosa en general era de 10 a la 4 o 4 logaritmos, 10.000 células por gramo de alimento. Pero si se ponen a pensar en una cárcel, hay un sesgo fuerte a personas que son normalmente alguien fuerte, adultos, en este caso hombres. Entonces esa no es la representatividad de la población y la susceptibilidad que tiene, porque va a haber gente más débil, con sistemas inmunológicos más débiles, donde les va a causar enfermedad. Entonces, en buenas prácticas de manufactura, pues estoy seguro que todos ustedes ya las manejan estos bien a nivel del país. En Colombia es un reglamento oficial del INVIMA y pues incluye varios componentes, pero entre ellos el tema personal, el tema de las prácticas del personal, la higiene del personal, la vestimenta, la indumentaria, el comportamiento, el manejo de joyas, el manejo de cobertura de pelo, las prácticas de lavado de manos, la desinfección. Todos esos componentes son la base para que la planta pueda funcionar y si no tenemos eso no podemos tener el resto de programas de inocuidad. El tema de la planta y los alrededores, que es la instalación de la planta de ovoproductos, dónde está, las provisiones que tiene, la cercanía que tiene a fuentes de contaminación, el diseño de la planta, el diseño sanitario de la planta, los flujos de los productos, todo eso puede afectar la contaminación de los productos de huevo. En el tema de las operaciones sanitarias es todo lo que es limpieza, desinfección de la planta, las prácticas de limpieza, las prácticas de desinfección para dar unas condiciones higiénicas para procesar alimentos. Es muy crítico para productos porque si nos ponemos a pensar, estamos hablando de romper huevos y liberar esa proteína, que es un nutriente súper alto para bacterias. Por lo tanto, debe estar limpio, debe estar desinfectado para que esta continua adición de proteína y de nutrientes para las bacterias pues no cree focos de crecimiento y de alta contaminación para los productos finales. En las instalaciones sanitarias y controles se refiere a todo lo que es baños, unidades de lavado de manos, en los equipos y utensilios del manejo de esos equipos, la industria de huevos o productos tiene mucho equipo, automatización para ruptura de huevos, para obtener y recolectar los productos de huevo, pues estos equipos deben ser de diseño sanitario
y deben ser aplicables una buena limpieza, desinfección de los mismos, y lo mismo con los utensilios que estemos usando y que estén sobre todo en contacto con el producto. El otro componente son los controles y procesos, como por ejemplo el proceso de pasteurización, el proceso de lavado, el proceso de desinfección, si es que hay, de los huevos, del producto per se, las etapas del proceso, que muchas de ellas pueden ser parte después del plan HACCP, puntos críticos de control del plan HACCP. Otro componente de buenas prácticas es el almacenaje y distribución, donde en Estados Unidos, por ejemplo, es un requisito la refrigeración de los huevos por debajo de 7 grados centígrados. Es un requisito para que a 7 grados centígrados la salmonela, si es que está en el huevo, pues su reproducción es muy lenta, más lenta de lo normal, y por lo tanto le da un tiempo más de protección al consumidor, de aumentar la población y causar una enfermedad. Entonces, muchos de estos programas de almacenamiento de temperaturas se manejan como un prerequisito, donde aún así yo estoy midiendo temperaturas, monitoreándolas, pero no necesariamente se convierten en un punto crítico de control de mi casa. Me tomé la libertad de tomar unas diapositivas de ese documento de buenas prácticas de manufactura de España que les mostré hace un rato, donde pues va en detalle un poco más sobre algunas de estas prácticas, pero no por tiempos no lo vamos a poder hablar acá. Estamos hablando de hacer un curso un poco más intenso de este tema, donde podemos cubrir algunos de estos temas más a profundidad, pero como ven, el tema vestuario, la cobertura, la protección del empleado, la ropa de trabajo, el uso de joyas, relojes, etcétera, prohibido. El aseo personal, lavado de manos, limpieza, desinfección, no usar perfumes, el proceso de lavado de manos, la frecuencia de lavado de manos, son componentes. El tema sanitario, protección de heridas, si hay alguna enfermedad, no trabajar, reportarlo el puesto de trabajo, las instrucciones de trabajo, el manejo de basuras, de desechos sólidos, de desechos líquidos, la acumulación de fuentes de contaminación en la planta. Y ya en procesos de manipulación de huevos, pues todo lo que es las diferentes etapas y buenas prácticas asociadas a esas etapas. Entonces aquí detalla, por ejemplo, qué hacer en la recepción de huevos para hacer una selección de proveedores, recibir los huevos, descartar huevos si es que no están en condiciones aceptables, el almacenamiento de huevos, cómo se almacenan, las condiciones de almacenamiento, pues esto varía. En la Unión Europea, como decíamos, no usan la refrigeración, mientras que en Estados Unidos sí. Selección y preselección de huevos en base a algún criterio de calidad, por ejemplo, como el encandilado que se utiliza en algunos procesos para seleccionar los huevos en base a su calidad. Decisión de almacenamiento de envases, el empaque que vamos a utilizar para evitar que ellos sean fuente de contaminación. Y pues más detalle en las etapas de envase, embalado. Entonces, este de aquí les puede servir para cuando el equipo de inocuidad de la planta esté haciendo su análisis de peligros. Son criterios que se han considerado y que se deben considerar en la discusión para ver si se puede identificar con eso algún peligro de inocuidad específico. Entonces, el plan de inocuidad per se, o plan HACCP, si lo quieren llamar, pues tiene varios componentes, pero en general hablamos de 5 capítulos. El primero es toda la parte de información general del producto, del proceso, el diagrama de flujo, toda la parte de genérica, la planta, toda esa información. Y después ya nos vamos al plan HACCP, donde tenemos el análisis de peligros, que es nuestro vehículo o nuestro motor del proceso, donde se identifican peligros significativos que tendrán que tener algún control, un control crítico, tendrán un límite crítico que hay que medir, se debe gestionar con un monitoreo. En el monitoreo se mide estos límites críticos y si se está fuera de un rango o de un valor de cumplimiento, no se considera aceptable el proceso y por lo tanto hay que tomar una acción correctiva. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y este plan se debe verificar demostrando que se hizo lo que se dijo que iba a hacer y que lo que se está haciendo está funcionando para proveer un producto de huevo inocuo. También se puede incluir un plan de retiro de producto del mercado en caso de que se descubra un problema después de haber liberado el producto. Y pues todo lo que es la documentación, registros que se generen, que es la manera de demostrar que el plan está funcionando. Entonces veamos algunos de estos pasos. Voy a hacer un breve resumen de lo que haríamos en un curso completo de HACCP para agroproductos. Pero lo primero es evaluar el producto. ¿Qué producto tenemos? Y hay que tomar algunas decisiones sobre el producto, qué tipo de producto es. Normalmente los ovoproductos son aquellos que incluye
la ruptura de huevos y luego una filtración, una mezcla, estabilización de los mismos, fundirlos, pasteurizarlos, enfriarlos, congelarlos, secarlos y empacar. Pues todas estas etapas se consideran etapas potenciales para ovoproductos y como hemos visto en webinarios anteriores, pues hay una gama alta de productos y por la funcionalidad que tiene el huevo y los diferentes componentes, la clara, la yema, tanto en líquidos como huevos secos, como congelados, etc. Entonces, en el análisis de peligros, en la elaboración de un plan HACCP, vamos a tener que clasificar esos productos en base al proceso. Y no hay necesidad de hacer un plan HACCP para cada uno de los tipos de productos que uno produce, pero sí podría agrupar productos que pasan por etapas similares y de allí ir considerando en el análisis de peligros etapas específicas para diferenciaciones que hay entre un producto y otro. Una segunda etapa es el tema del análisis de los ingredientes, estar claros qué ingredientes se utilizan. En la producción de productos, como hemos visto en los webinarios anteriores, pues hay algunos ingredientes adicionales que hay que añadir. Entonces, estos también se convierten en materia prima y hay que incluirlos en el análisis de peligros. Podemos incluir azúcares, por ejemplo, tensoactivos como el sulfato láurico de sodio, entre otros. Y si estamos utilizando productos procesados, podemos estar, por ejemplo, cocinando, friendo o añadiendo aceites. Pues si el aceite viene de fuente de soya, por ejemplo, ya se considera un tema de alergenos. Si por alguna razón estamos añadiendo alguna proteína que tenga de origen lácteo, pues hay que considerarlo como alergeno. Y así otros productos que puedan ser considerados alergenos en la regulación del país donde estén trabajando. Asimismo, hay que analizar el material de empaque que se va a utilizar, las botellas, los plásticos, las bolsas, las cajas, y sobre todo la parte que entra en contacto con el alimento, que es el empaque primario, porque dependiendo de dónde vengan, dependiendo de cómo se utilicen, pueden ser fuentes de contaminación también en el proceso. Los usuarios, hay que entender cómo se va a usar el producto, si es el público en general, si es algún público, por ejemplo, más susceptible, si se está vendiendo un producto, por ejemplo, para hospitales o para asilos de ancianos o para asilos, para guarderías, pues entonces hay que tener más cuidados porque quiere decir que la población que recibe el producto tiene más riesgos. Si es servicio de alimentación, como por ejemplo restaurantes, es otra aplicación. Tenemos que tener en cuenta eso, cómo va a manejar nuestro cliente el producto, cómo lo va a manipular, cómo lo va a procesar, cómo lo va a utilizar. Y si el cliente es otra planta, porque por ejemplo como productores de productos, pues muchas veces nuestro producto es una materia prima para otra planta. Entonces, por ejemplo, una panadería o una empresa que hace mayonesas, salsas, aderezos, pues se convierte en nuestro producto, nosotros nos convertimos en un proveedor para esas otras industrias. Entonces hay que entender bien cuál es nuestro rol en la cadena del alimento, porque tenemos que entender quién controla el peligro. Si nuestro proveedor, las granjas de producción de huevos, si nosotros como productores de productos o si nuestro cliente como utilizador de la materia prima que nosotros proveemos. La clave es que alguien tenga que tomar la responsabilidad de controlar los peligros asociados a ese producto. Y finalmente hay que hablar también de lo que es la vida útil, porque el producto, pues cuánto tiempo está en el mercado y cuánto tiempo se considera que se puede consumir, pues tenemos que proteger ese producto durante toda la vida útil del mismo. Entonces, si es un producto preservado, si es un producto congelado, si es un producto refrigerado, pues hay que ver cuánto tiene de vida útil el producto y considerar esto en el análisis, en la parte inicial del producto y en el análisis de peligros que se vaya a crear. Complementariamente, en esos documentos que les mostré de España, también tienen un listado de descripción del producto, donde hablan de qué tipo de producto es. Por ejemplo, a la izquierda está huevos de gallina aptos para consumo humano, es decir, el huevo en cáscara, y habla de qué tratamiento se les hace, no se lavan ni se someten a ningún tratamiento, porque es la Unión Europea. Se presentan en cajas, tiene un marcado en la cáscara, el etiquetado tiene instrucciones del mismo, se transporta en vehículos isotérmicos y se almacena en condiciones secas al ambiente, y si no pues se pueden también almacenar en refrigeración si es que el consumidor los tiene, pero si una vez que se refrigeran, ya no hay que moverlos o sacarlos al ambiente para evitar este tema de la condensación. A la derecha vemos otra descripción del producto, que este es un producto para consumidores menos alérgicos de huevo, pues habla de la descripción, entonces pueden complementar su descripción del producto con lo que acabamos de ver y con estas discusiones que están en estas guías europeas. Aquí está otra descripción del producto, en este caso es un huevo
para la industria alimentaria, y a la derecha vemos un huevo sin clasificar, otra descripción del mismo. Entonces ven cómo tiene ahí tratamiento, presentación, diferentes descripciones del producto y su utilización, que todos estos criterios deben ser considerados en la evaluación, en el desarrollo pues, de un plan de inocuidad para ese producto, vida útil, componentes y si tiene algún criterio microbiológico. Entonces, el primer paso ya para hacer el plan de inocuidad, pues es el diagrama de flujo. Entonces, va a depender de las operaciones que se estén realizando en la planta. Esta gráfica la vimos en el webinar pasado, pero tiene que ver con la parte de recibir los huevos desde la granja, la selección, el almacenamiento de los huevos. Desde ahí ya vienen ciertas etapas. Si es un huevo que se va a pasteurizar en cáscara, pues noten acá, tienen la etapa de pasteurización del huevo en cáscara, donde pues esa es la etapa que se está evaluando. Luego se clasifica, en ciertos países se lava y se desinfecta, se ven los grados de calidad y se va empacando para su comercialización. En otras plantas vamos a tener huevo que vamos a procesar, donde pues vamos a llevarlo a un proceso de lavado o de desinfección, luego a un proceso de limpieza, de ruptura, para separar los componentes del huevo. En ciertos productos se va a añadir enzimas para añadir algunas de las propiedades que lo hablaba Gihan en uno de los webinarios anteriores. Y de ahí se va obteniendo diferentes productos, desde huevo entero, huevo clara, yema líquida, y de ahí esa yema líquida, por ejemplo, se puede pasteurizar. Clara líquida se puede pasteurizar y venderse como huevo líquido, o se puede llevar a etapas adicionales de secado donde se puede vender clara o yema en polvo. Hay otros productos, la cáscara, por ejemplo, pasa por otras etapas, otros productos que se pueden llevar a fermentación, secado, etcétera. Entonces, el diagrama de flujo de cada planta va a dictar las etapas de análisis de peligros que vamos a hacer en nuestro plan HACCP. De nuevo, de estas guías europeas, esta es la guía de diagrama de flujo genérico de embalaje de huevos, donde ven las diferentes etapas, desde recepción, almacenamiento, selección, clasificación, marcado, envase, almacenamiento y distribución. Bastante sencillo el proceso, mientras que en Estados Unidos va a tener la variabilidad de tener las etapas de lavado, de desinfección y refrigeración, como decíamos en el video inicial. Aquí ven otro proceso de huevo líquido, donde habla el huevo en cáscara, el proceso de ruptura, la separación de los huevos, desensamblaje de huevos, el de ruptura de cáscara, separación y distribución entre clara líquida, huevo entero líquido o yema líquida. Tenemos acá otro ejemplo de diagrama de flujo de tratamientos de huevo, donde el huevo líquido pasa por un enfriamiento, filtración, almacenamiento, de nuevo otra filtración, homogenización, tratamiento térmico de pasteurización de ese huevo líquido. Recordar el tema de la denaturalización de la proteína, enfriamiento de ese producto después del tratamiento térmico, almacenamiento del producto o producto, y de ahí sí pasa a las etapas de envase, almacenamiento y distribución de productos líquidos. De nuevo, otro ejemplo de diagrama de flujo. Y otro producto, huevo cocido, donde el huevo en cáscara pasa, se procesa, se separan, se clasifican, se hace la cocción del huevo, se enfría después de la cocción, y estas son las etapas críticas donde la cocción es para eliminar la contaminación con salmonela, por ejemplo, para células vegetativas, pero el enfriamiento es clave para evitar que las esporas que se pudieran haber activado durante el enfriamiento empiecen a crecer y puedan producir toxinas y crecer en el alimento, porque sobreviven esas condiciones de cocción. El pelado de los productos de huevo, y al pelar el producto de huevo estamos ya exponiendo un producto cocido al ambiente. Por lo tanto, todas esas etapas de exposición del producto sin cáscara cocido al ambiente se consideran etapas de alimento listo para comer, donde pues se deben tener controles de saneamiento en esas superficies que tocan el producto, o superficies de transferencia que puedan contaminar el producto, porque han habido brotes de listeria monocitógenes por culpa de esta recontaminación del huevo cocido y enfriado por reexposición al ambiente. Entonces, el huevo cocido pelado tiene esas dificultades. Entonces, se añaden etapas de análisis de peligros. Entonces, ya el plan de inocuidad per se, algunos habrán visto esta gráfica. Todo el sistema de gestión de inocuidad se basa en buenas prácticas y prerequisitos que alimentan un sistema de inocuidad. Entre esos prerequisitos, pues, tiene que haber un programa de selección de proveedores. Las granjas productoras de huevos
para tener un proceso de reducir la carga de contaminantes que yo llevo a mi planta. El segundo es alergeno, si es que si es que voy a utilizar de mis proveedores de materias primas, y si estoy utilizando alguno de ellos en un alergeno, como por ejemplo soya, pues debo tener ese control de saber que mi producto debe estar etiquetado con la presencia de este alergeno. Y mis controles de saneamiento, que son más allá de las operaciones sanitarias que vimos en BPMs, pero que son etapas específicas del proceso donde superficies de contacto con el alimento hay que darles un proceso de saneamiento un poco más intenso. Entonces aquí hablamos de los POEs o procedimientos operativos estándares de saneamiento, donde hay un protocolo de qué se limpia, por qué se limpia, cuándo, con frecuencia, el cómo, con la metodología, el por qué, el saber por qué se limpia y con un proceso de verificación de POEs, donde yo veo cómo se hizo, si se hizo bien y si no se hizo bien, que tenga que repetirse o que tenga que tomarse una corrección o acción correctiva de ese procedimiento operativo. Esos programas prerequisitos pueden ser parte de lo que es el plan de inocuidad, el plan HACCP de inocuidad de alimentos, donde allí es donde tendré mi primera etapa, que es el análisis de peligros. El análisis de peligros es con el diagrama de flujo como mapa de mi proceso. Y noten que vimos varios diagramas de flujos y la complejidad del mismo va a depender de la complejidad del proceso en la planta que estemos trabajando. Pues vamos a analizar las diferentes etapas para ver en cuáles de ellas podemos introducir peligros biológicos, químicos y físicos. Entonces, cuando hacemos ese análisis de peligros y vemos una etapa de proceso que tenemos un punto, que podemos identificar un punto crítico de control, a eso les llamamos control de proceso o punto crítico de control de proceso. Por ejemplo, fáciles de identificar en producción de productos están la pasteurización o cocción de huevos, está el enfriamiento, si es que puede ser extenso y puede permitir el crecimiento de patógenos. Eh, y desinfección tal vez puede ser otra desinfección de huevos, como otro control de proceso. Pero si durante esas análisis de peligros vemos que el problema o el peligro está asociado a la materia prima que utilizamos, entonces podríamos tener un control preventivo de proveedores. Si es que vemos que es por un alergeno, control de alergenos, y si es que vemos que es por un desaneamiento, por ejemplo, pues tendríamos un control de saneamiento. Un ejemplo práctico de esto podría ser el tema de huevo duro cocido, donde tendríamos que tener un POEs específicos de limpieza y de eliminación de listeria monocitógenes, porque puede ser recontaminante del huevo cocido crudo expuesto durante esas etapas de pelado y de empacado del producto antes de ser enviado al mercado. Porque al pasar por la cocción se elimina la contaminación, pero si se recontamina con listeria y el producto se vende refrigerado, la listeria puede crecer porque no tiene competencia y porque tiene nutrientes y crece en condiciones de refrigeración. Entonces, por eso se convierte en crítico de estos POEs de manejo. Y una vez que identifico mis etapas críticas de control, pues entonces tengo que gestionarlas y la gestión de una etapa punto crítico de control incluye pues el límite crítico, que debo monitorearlo. En las actividades de monitoreo, si tengo un criterio de aceptabilidad o no aceptabilidad, que es mi límite crítico. Si veo que fallo mi límite crítico, pues tengo que tomar una acción correctiva o una corrección del proceso. Y todas estas actividades deben verificarse para demostrar que las estoy haciendo y que me están funcionando en mi plan. Y por supuesto, no existe nada de este programa si no se documenta con registros que yo pueda manejar, analizar y demostrar que cumplí las actividades. Adicionalmente, en el plan de inocuidad, pues debe haber un plan de retiro que es una manera preventiva de evitar que el consumidor se exponga al producto si sabemos que tiene un problema, pero que lastimosamente no lo pudimos detectar durante su permanencia en la planta y tuvimos que hacerlo ya en el mercado o en la cadena de distribución. Entonces, el análisis de peligros, como dijimos, vamos a usar el mapa del proceso, del flujo de procesos. Nos requiere hacer una lista de los procesos, pasos e ingredientes y cada etapa de estas las voy a analizar individualmente. En ellas yo voy a identificar qué peligros de inocuidad ya se conocen o son razonablemente de ocurrir, razonablemente previsibles, potenciales. Y pues en el caso de huevos ya hemos hablado de algunos directos, salmonella es el principal, salmonella enteritis principalmente, pero otras salmonelas pueden ser un problema. Identificamos en las tablas que vimos hace un momento otros peligros como por ejemplo esporulados, como por ejemplo estafilococos, peligros físicos como metales
Y en el caso de ingredientes, si tenemos que añadir ingredientes y algún aditivo, pues tenemos que ver que sea aceptable, que sea aprobado y que no esté por encima de los límites de su uso. Entonces, una vez que determiné los peligros potenciales, voy a determinar si ese peligro requiere o no un control, un punto crítico de control o un control preventivo. Y esa decisión la vamos a ver con un formulario que nos ayuda a realizarlo. Normalmente hacemos un análisis del riesgo asociado al peligro en base a por lo menos dos dimensiones de riesgo. La una es qué tan severo es el problema. Sabemos que la salmonelosis es una enfermedad relativamente fuerte, sobre todo para personas vulnerables. Y la probabilidad en huevos sabemos que es alta porque el huevo, por las condiciones de producción del huevo y por producirse dentro del ovario de la gallina, desde allí ya puede contaminarse con salmonella. Entonces, la presencia de esos peligros definitivamente hay que controlarlos en ovoproductos. En el mismo formulario de análisis de peligros hay una columna de justificación de por qué tomé esa decisión, en donde eso nos va a ayudar al equipo de inocuidad a entender la razón, el razonamiento del por qué se tomó la decisión de ese punto crítico. Y finalmente se va a identificar en ese análisis de peligros, si ya sabemos cuál es el peligro, qué tipo de controles vamos a tener que tener. Entonces, esta es la etapa de análisis de peligros. No se olviden que en esta debemos incluir también las materias primas, en el caso huevos, ingredientes, material de empaque, porque entre ellos podríamos identificar materias primas que pueden tener un peligro asociado y que también tendremos que controlar. Por ejemplo, hablábamos de ingredientes como aceites de alergenos, de soya, por ejemplo, o alguna proteína que añadamos a un producto que tal vez su fuente fuera, por ejemplo, de lácteos. Y en ellos tenemos que determinar si el control del peligro lo hacemos nosotros como empresa o productos o si tendremos que pedírselo a nuestro proveedor de ese ingrediente o materia prima. Porque si se lo pedimos al proveedor, entonces vamos a tener que tener en la documentación de nuestro plan de inocuidad cómo verificamos a ese proveedor y cómo le controlamos, cómo confirmamos que el proveedor controló el peligro. Entonces hay un formulario genérico, hay varios formularios de análisis de peligros. A mí me gusta este que utiliza la Alianza de Controles Preventivos porque me parece que es práctico. Es casi como un árbol de decisiones. El árbol de decisiones que hay en algunas de las publicaciones de HACCP es funcional, puede funcionar, pero a veces puede llevar al equipo HACCP a ignorar ciertos peligros que debieron considerar y a veces a considerar demasiados peligros que tal vez pudieron haber sido controlados con algún prerequisito. Entonces, el ejercicio es usando el árbol de decisiones o usando este formulario o usando cualquier otro formulario de análisis de peligros. Lo importante es que el equipo HACCP esté cómodo con su utilización, claro en qué significa cada columna y qué aplicación tiene cada tema. Entonces, noten aquí, hablo de etapa del proceso, el peligro potencial, si es biológico, químico, físico. Justifico si es o no algún peligro que requiere un control en la columna 3. En la columna 4 digo si por qué requiere un control ese peligro que identifiqué. En la columna 5 empiezo a identificar cuál sería ese control y termino diciendo si ese peligro es o no en la etapa específica que estoy analizando. Entonces, solo para avanzar, ya sé que estamos ya con el tiempo, un ejemplo, voy a hacer en este caso, recepción de huevos, recepción de huevos frescos. Entonces tenemos, por ejemplo, el peligro que sabemos por los análisis de riesgos, salmonela, sobre todo salmonela enteritidis. Ese es nuestro peligro potencial que estamos introduciendo en esa etapa al recibir los huevos frescos. La siguiente pregunta ¿es un peligro potencial que requiere o no un control? ¿Y por qué requiere un control? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, en el caso de salmonella, sí es un peligro potencial que requiere control. ¿Y por qué? Porque los huevos frescos pueden tener salmonella por su producción. Esa es mi justificación. Si pesticidas, si es que pudiera haber, porque se utilizaron a nivel de producción, pues bueno, tengo un programa de control prerequisito de pesticidas, por lo tanto no es un programa, un peligro potencial en mi proceso, porque tengo un programa prerequisito que lo controla. Y en el caso de metales, si es que estoy trayéndolos en los huevos frescos por el contacto de metales, tal vez vamos a tener una etapa después de detector de metales, donde tal vez esa sea la etapa de punto crítico de control. Entonces notemos que para el control de salmonella, el control preventivo, no, pues este no, es la etapa de cocción de ese producto. Entonces vamos a irnos a la de cocción. Entonces, por ejemplo, una etapa de cocción o pasteurización de un huevo
el peligro no es que estoy introduciendo la salmonela, sino que me sobreviva a la pasteurización la salmonela. Requiere un tratamiento térmico para destruir la salmonela, es un peligro potencial que requiere un control de proceso. ¿Y qué puedo utilizar yo para identificar mi tratamiento térmico? Pues las tablas de tiempo y temperatura de mi control de pasteurización. Vamos a ver esas tablas en un momento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de referencia de una fuente de literatura donde habla de que la temperatura de pasteurización de un producto líquido de huevo requiere un tiempo en minutos y una temperatura específica para causar una reducción logarítmica específica. Y noten que varía en base a la composición del producto líquido de huevo. Entonces, nuestro límite operativo versus límite crítico sería la temperatura en la cual yo voy a siempre pasteurizar ese producto en base a la referencia de la tabla específica. Vamos a dar de ejemplo huevo entero, que dice que tiene que ser 3.5 minutos a 60 grados centígrados. Yo puedo tener un medidor de temperatura de mi pasteurizador del producto y medir esa temperatura. Yo puede ser que esté siempre funcionando a un nivel entre 64 grados centígrados. Entonces, pero puede ser que a veces tenga fallas. Mi sistema falló, algo pasó. Pues mi límite crítico es 60, como vemos en la tabla, 60 grados centígrados. Por debajo de eso, todo el producto que esté por debajo de esa temperatura, yo no puedo considerar lo que esté adecuado porque, si basé mi literatura, mi límite crítico en la literatura, pues estoy asumiendo que el producto no es inocuo por debajo de esa temperatura de pasteurización. Entonces yo establezco un límite operativo por encima de ese límite crítico para que yo pueda ajustar el proceso antes de fallar, porque lo importante aquí es que todo el producto que estuvo comprometido por debajo del límite crítico, todo este tiempo de proceso, vamos a tener que tomar una acción correctiva con ese producto porque se debe asumir que no se consiguió la pasteurización adecuada para la reducción logarítmica específica que queríamos lograr, en este caso de 5 casos logarítmicos, 5 logaritmos de producto. Entonces, si tenemos un límite operativo por encima, podemos manejarlo. Apenas empecemos a notar que estamos acercándonos con tendencia a fallar, se puede reajustar el proceso y hacer una corrección del proceso, la cual nos ayuda porque ya no tendríamos que tomar una acción sobre el producto comprometido que falló pues su temperatura de pasteurización. Entonces, ¿de dónde sacar estos límites? Mi recomendación es el libro, el Manual de Pasteurización Internacional de Huevos. Es un librito, también lo podemos facilitar a FENAI para que lo reparta. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo tienen que tener, donde tiene las pasteurizaciones y requisitos de pasteurización, en este caso de Estados Unidos, para los diferentes tipos de productos de huevo. Entonces, por ejemplo, ven aquí albumen, la temperatura mínima a la que debe llegar y el tiempo de retención a esa temperatura a la que debe llegar. Entonces, mis límites críticos de mi plan de inocuidad van a ser normalmente basados en literatura y pues aquí ven algunos puntos de referencia: huevo entero, huevo formulado, con sal, con azúcares, con sólidos, porque cada ingrediente que yo añada va a cambiarle las propiedades al producto y por lo tanto puede alterar, noten aquí, las condiciones de pasteurización requeridas para la reducción logarítmica que uno quiera lograr. En este manual tienen varias tablas también para productos pasteurizados adicionales, con pH ajustado, donde noten aquí la temperatura y los tiempos mínimos de retención para cumplir. Entonces, el límite crítico de mi plan de inocuidad yo puedo poner estas tablas donde yo me baso en que si tengo que mínimo cumplir con ese tiempo y con esa temperatura, y si por alguna razón no cumplí, tengo que tomar una acción correctiva del producto porque asumo que está potencialmente fallando. En el caso de productos secos de pollo, de huevo, pues también está un problema porque el secado del huevo, al bajar la humedad, el calor del secado pierde su efectividad. Es decir, el calor seco es menos letal a la bacteria que el calor húmedo. Entonces también hay que hacer estudios de termoestabilidad de la salmonela en huevo. Y encima de eso, el problema es que la salmonela se vuelve más estable en seco. Entonces se debe utilizar tablas para el manejo de la pasteurización, del secado de huevo, para precisamente incluir ese control de salmonela. Terminemos con 3 componentes que son de productos diferentes. El uno es el de saneamiento. Si yo tengo productos listos para comer, por ejemplo, precocidos de huevo, que van a ser expuestos al ambiente, que pueden contaminarse con un patógeno ambiental, en el análisis de peligros voy a identificar
estos productos que van a ser expuestos al ambiente y reempacados, por ejemplo, huevos duros, entre otros, estos van a tener que tener algún tipo de control específico, ya sea como un POES o como un control preventivo de saneamiento, en el cual la idea es demostrar que las superficies que las cuales va a tocar ese producto no van a ser fuentes de contaminación con el producto, porque se ha visto brotes causados por culpa de recontaminación del producto post-cocción, donde yo tal vez eliminé allí la salmonela, la listeria, los otros patógenos vegetativos, eh, pero los recontaminé por condiciones insalubres en la planta. Y lo otro es que puede entrar en contacto con un alergeno que no esté declarado. Entonces, para estos controles de saneamiento debe haber unas actividades de monitoreo y frecuencia del saneamiento de dichas superficies, donde yo aplique correcciones a ese saneamiento en base a verificación de esas etapas de saneamiento. Y una de las mejores maneras para verificar que el control de saneamiento está funcionando es el monitoreo ambiental, donde yo tengo que establecerme un programa de saneamiento, zonificación higiénica, normalmente es una de las maneras de hacerlo, donde tenemos zona 1, que es la que entra en contacto directo con el alimento, zona 2, que puede ser zona de transferencia, y así zona 3, 4, y en base a la distancia del producto, a recontaminar el producto. Y la idea es muestrear esas superficies después de la limpieza de los procedimientos estandarizados de saneamiento para evaluar de que no tengan residuos y que no sean fuentes de contaminación de mi planta. Entonces tiene que ser un plan sesgado, buscando listeria, buscando el contaminante ambiental que puede ser un problema porque sabemos que el peligro específico para esos productos es listeria y debe encontrarlo. Entonces para eso hay dos guías que les recomiendo también para utilizar de control de listeria en productos listos para comer. La una es del FDA y la otra es del USDA. Se complementan porque en el caso de la de listeria para FDA es para el tema de los huevos en cáscara y en el caso de los procesados, la del USDA es para huevos procesados. Esta es la zonificación que les mencionaba. La más importante y la que más muestraría yo es la zona 1 de superficies de contacto y menos frecuencia de muestreo en las zonas 2, 3 y 4. Y estas guías que mostré ayudan a armar un plan de muestreo, de monitoreo ambiental con el mínimo número de muestras para demostrar que el producto se está protegiendo. La idea es que es un plan sesgado. Las muestras que sabemos que van a ser positivas son las que más voy a buscar porque la idea es evitar que vuelvan a ser positivas. Entonces hay un plan sesgado para hacerlo. Como decíamos, el tema de proveedores es clave porque tenemos que saber quién controla el peligro, si mi proveedor, si yo como planta de ovoproductos o si mi cliente que lo va a utilizar. Si, por ejemplo, ustedes producen un producto que el 100% de su producto se va a vender a un cliente que va a procesar ese huevo, como por ejemplo una panadería, entonces teóricamente podrían ustedes vender el producto sin tener que tener un plan de inocuidad para su proceso, porque el que va a hacer la cocción o el tratamiento térmico de ese producto va a ser el cliente. Pero por supuesto el cliente también va a querer y tener un plan de selección de proveedores donde a ustedes les va a pedir ciertos controles. Entonces es clave negociar con el proveedor y con el cliente qué rol van a tomar en la cadena de protección del alimento. Y para eso hay que tener un programa de proveedores verificado, cómo verifico a mi proveedor, qué actividades utilizo para verificarlo y cómo documento esas actividades de verificación de mi proveedor. Porque recuerden que el problema de confiarse de certificados de análisis de los proveedores es que muchas veces ha ocurrido que engañan con los certificados de análisis, entonces no solamente hay que seleccionar el proveedor y aprobarlo, sino también verificar que lo que está haciendo, ya sea con análisis o con una auditoría de ese proveedor para garantizarse que está controlando el peligro que identifique. Y cerramos con verificación, que es de mi plan HACCP, que dependiendo del control que estoy teniendo, va a tener diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, si es un PCC o un control de proceso, hay que validar la efectividad, por ejemplo, del tratamiento térmico, de la pasteurización, del enfriamiento para los esporulados o del control de listeria, si es que es de ese lo veríamos en saneamiento. En alergenos que estén etiquetados, el verificar las etiquetas de los alergenos es parte de que estén en la etiqueta del producto final y asegurarse que el producto que tiene dicho alergeno se vaya en la caja respectiva con el listado de alergenos. Y en proveedores, ¿cómo verifico mis proveedores si es que ellos son los que controlan el peligro? Parte de la verificación es pues el reanálisis de todo el plan, una auditoría tal vez interna de mi proceso para ver que todo mi plan me está funcionando. Y con eso cierro el plan de inocuidad
donde tengo identificados mis peligros en base al diagrama de flujo, identifico mis puntos críticos de control que pueden variar dependiendo del producto, en base a el peligro que identifiqué. Normalmente salmonela es el principal peligro en el huevo crudo, y si ya es procesado, el peligro principal es Listeria monocitógenes por recontaminación. No olvidarse de los esporulados al momento de enfriar pues y asegurarse de quién controla el peligro entre el proveedor y el cliente. Un ejercicio que tal vez podrían considerar es hacer su plan en un software que publicó la FDA, que es el constructor de planes de inocuidad. Lo interesante de este es que tiene todo esto que acabamos de ver, todas estas etapas en un software que uno puede bajar a su computador y manejarlo como Windows, como uno maneja Windows en la computadora. Entonces, por ejemplo, este programa tiene, noten aquí, tiene pestañas donde tiene la información de la planta, toda la información de la planta, las etapas preliminares del plan de inocuidad, buenas prácticas de manufactura, análisis de peligros, controles preventivos, alergenos, todo el programa. Entonces, por lo menos obliga a la planta a poner su plan de inocuidad en un software, y al final puede uno publicar el plan completo y sacar un resumen del plan completo de la planta. Entonces, hay videos enseñando cómo utilizar este software, y es una manera de tener su plan de inocuidad electrónico y listo para que un inspector pues lo pueda revisar. Entonces, por tiempo, yo creo que hasta ahí me estoy pasando, así que dejémoslo allí, pero este es una de los software complementarios que podrían ayudarles a ustedes a tener el plan funcionando. Hay más guías que están en la presentación y que van a tener disponibles, donde van a tener más tablas de tiempos, temperaturas, enfriamiento, para cada uno de los PCCs que identifiquen. Pero la idea, pues, es que este es un introductorio, digamos, de lo que es un plan de inocuidad eh, para plantas y productos. Y la idea es que muchos de los documentos que cito aquí están disponibles gratis en el Internet y podrían ayudarles a armar su plan de inocuidad. Eso es lo que les tenía para, para la mañana de hoy, y pues ahora estaríamos dispuestos a resolver algunas preguntas. Muchísimas gracias, Marcos, por tu presentación. Ha sido de gran valor hablar del plan de inocuidad de alimentos, esa información general de la operación. Importante resaltar el análisis de peligros, los controles preventivos e indudablemente tener ese procedimiento de implementación donde al final nos recomiendas ese uso de un software, de tener esto lógicamente de una manera electrónica y poder hacerle el seguimiento a cada uno de los pasos que compone este plan. Abrimos entonces el espacio para nuestros 87 asistentes, Marcos. Tenemos 87 asistentes. Buen número. Buen número. Empezamos con un 30% de lo que vemos hoy. Entonces, la primera pregunta hace referencia a lo siguiente. Al inicio de tu presentación, comentabas que en Estados Unidos usan lavar el huevo y que en la Unión Europea no. Según tu concepto y tu experiencia y conocimiento, ¿qué es mejor? ¿Lavarlo o no lavarlo? Pues bueno, como tema personal, yo vengo de Latinoamérica, vengo de Ecuador, y en nuestros países pues no se lavaba y se vende a temperatura ambiente. Entonces es una combinación, es decir, lo que el uno protege por un lado, el otro protege por otro lado. Me explico. Veamos la Unión Europea, que tal vez se parece más a nuestros países. Ellos, en cierta parte, la Unión Europea, ¿en qué se basa? Vacunar contra salmonella enteritidis los lotes de gallinas y pollitas para reducir la presencia de salmonella allí. No lavan los huevos porque asumen que lavar es peor, porque ellos asumen que el riesgo de remover la cutícula hace que el huevo se vea más poroso y la contaminación pase a la parte interna. Pero si se ponen a pensar, la misma gallina ponedora puede tener la salmonella desde internamente. Entonces, con la vacuna ellos controlan de que la gallina tenga menos chance de tener salmonela interna, y con el no lavar evitan que lo externo pase a la parte interna. Se enfoca mucho en entrenar al consumidor para que cuando manipule huevos lo haga de una manera inocua en la cocina, los prepare bien, y con eso pues tienen un nivel de riesgo. ¿Hay brotes en Europa? Sí, hay brotes en Europa. Lo vimos con los casos de Polonia y con casos de huevos procesados. Entonces todavía existen problemas. En el caso de Estados Unidos, la filosofía es diferente y siempre tienden a chocarse estas filosofías. Dicen, no, el consumidor no es lo suficientemente inteligente para controlar el peligro, por lo tanto, el productor de huevo tiene que hacerlo. ¿Cómo hacemos?
lavamos el huevo porque sabemos que la contaminación va a estar en la parte externa. Hay vacunación, pero no es tan intensa el control precosecha. Entonces, si el huevo ya venía con contaminación, la salmonela va a estar adentro. Entonces, Estados Unidos dice, ¿cómo controlo de que si hay salmonela no me crezca? Refrigeremos. Entonces, refrigeramos el huevo y así, si hay salmonela, la salmonela no es ciclótrofa, no va a crecer mucho y en el tiempo de consumo, pues el nivel no va a llegar al nivel de riesgo para la planta. Entonces, esa es su manera de manejarlo. La Unión Europea dice, sí, pero con ese método, al refrigerarlo, cuando hay el cambio de temperatura en verano, por ejemplo, y hay un choque térmico de calor, va a causar una humidificación de la superficie, tú le removiste la cutícula con el lavado del huevo y ahora sí esa humedad va a ser un conductor directo de la salmonela a la parte de adentro del huevo. Sí, pero como está refrigerado, Estados Unidos dice, con eso bajamos el riesgo. Entonces, cuando hablamos de estrategias de mitigación de riesgo, hay diferentes maneras de hacerlo. La idea es que cuál es el riesgo aceptable de cada país. Ese es el triangulito rojo que vimos en una gráfica que dice NAP. ¿Cuál es mi nivel adecuado de protección en base a mi país, mi decisión país? Los científicos de Estados Unidos tienen una manera de verlo, los científicos de la Unión Europea tienen otra manera de verlo. Casos se dan en los dos lados. Pienso que para mí lo mejor es coger lo mejor de cada una de esas estrategias. Y pienso que debería ser una combinación de buen tratamiento precosecha, vacunación, buenas prácticas de producción en granja. Pienso que el lavado ayuda porque elimina sea como sea la contaminación externa. Y en nuestros países cuya cadena de frío es difícil tener, pues ahí es donde no se puede refrigerar. Por eso es que tal vez no recomendamos la refrigeración. Pero en países que pueden hacerlo, como por ejemplo acá, ahí pues se utiliza la cadena de frío. Entonces, para mí yo tomaría lo mejor de cada uno para hacer mi producto lo más inocuo. Como son actitudes en base a riesgo, pero con cierto nivel de orgullo de cada región, pues allí ven que tienen riesgos compartidos. Pero sea como sea, en las dos regiones todavía hay brotes de inocuidad causados por huevos y ovoproductos. Muy bien. Coger lo mejor de dos mundos y armar nuestro tercer mundo. Interesante. Segunda pregunta. ¿Cómo se garantiza la no contaminación desde la bandeja de cartón aglomerado a los huevos, si sabemos que este tipo de material es fuente de alojamiento y desarrollo bacteriano? Pues no hay cómo garantizar, recuerden, el riesgo cero no existe, pero por supuesto, entre los prerequisitos de mi programa va a ser, bueno, el material que yo estoy utilizando corrugado para mover los huevos, para transportar los huevos, debe estar en condiciones mínimas de higiene para poder ser utilizado. Es decir, yo voy a minimizar los riesgos. Como sabemos que no se puede hacer siempre, nuestra protección queda en, entonces, bueno, si no pude eliminar el riesgo, protegerlo o reducirlo a un nivel aceptable, entonces voy a tener que introducir una medida de control. ¿Y cuál es mi medida de control? Entonces, por eso entra el tema de la pasteurización. Entonces, sí, no es lo ideal el corrugado, pero es lo práctico a nivel de producción de granja y añadiéndole las barreras de controles preventivos que tenemos en el proceso, pues vamos reduciendo el riesgo de exposición al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros utilizamos corrugado con unos niveles de contaminaciones súper altos, nuestros tratamientos de pasteurización de tiempo y temperatura están diseñados para reducir 5 logaritmos de salmonela. Pero si estamos utilizando unos corrugados que con buenas prácticas tienen niveles mucho más altos y me contaminan con mucha más salmonela al huevo, mi pasteurización no va a ser suficiente. Entonces, por eso es que no funciona el plan HACCP sin buenas prácticas. Con las buenas prácticas yo rebajo a un nivel aceptable la contaminación y con mis programas de control preventivo yo reduzco ese riesgo al consumidor. Si fallo mis buenas prácticas, como por ejemplo con la selección del corrugado, mis niveles de contaminación pueden ser por encima de lo que estuvo diseñado el tratamiento térmico y mi tratamiento térmico no va a ser suficiente para lograrlo y por lo tanto voy a causar problemas al consumidor. Entonces, allí es donde el criterio de selección de ese material y el manejo del mismo debe tener una vigilancia para determinar qué niveles de contaminación va a dar al producto. Entonces, un proceso está diseñado en base a su nivel de desempeño, contando con que tiene buenas prácticas, donde reduce el riesgo, la cantidad, la dimensión del peligro y con nuestros controles preventivos podemos manejar esos niveles y llevarlos a un nivel más de protección al consumidor. Muy bien. La siguiente pregunta hace referencia a las temperaturas. ¿Las temperaturas que tienen establecidas en el manual de Estados Unidos están validadas? Claro, entonces aquí es cuando hablamos de que ese manual
fue creado precisamente por la Asociación de Productores de Huevo en Estados Unidos para proveer a la industria de huevoproductos con un manual donde ellos puedan citarlo y pues se hicieron estudios con la universidad. Justamente el principal investigador que hizo toda esa investigación de tratamientos térmicos de huevo, el doctor Graham Froning, cuyo laboratorio fue donde hice yo mi maestría y doctorado en Nebraska. En la Universidad de Nebraska. Él falleció hace un par de años, pero él era la eminencia en el tema de huevos y huevoproductos. Y él pues hizo todas esas validaciones, el documento del manual, en la parte del apéndice tiene todos los estudios, las curvas de reducción decimal, toda la parte termobacteriológica del estudio para validar esas temperaturas. Entonces definitivamente para toda planta procesadora debe utilizar ese manual. Y adicional, hay uno que no alcancé a mostrar, pero tal vez lo muestre ahorita, ya que estamos atrasados, pero el USDA tiene un manual de, de guía de cumplimiento también para el tema de estándar de temperatura de huevos, que es esta guía del 2017, un poco más actualizada, porque han habido desde la época del manual del doctor Froning, ahora ha habido avances y nuevos productos, y también tiene otras combinaciones de tiempo y temperatura. Esta guía también la pueden bajar del internet, es gratis, está todavía en etapa borrador, todavía la están comentando, pero aquí también hay no solamente las condiciones de tiempo y temperatura para cocción adicionales, sino también el muestreo. Entonces miren aquí, todo esto es productos, diferentes mezclas de productos y el tiempo y temperatura de pasteurización de claras, de yemas, de huevo entero, cada tabla de ellas. Pero también me gusta que al final tiene el muestreo, que es el plan de muestreo para verificación de mi sistema. Entonces, ya que me dieron tiempo para hablar de esto, habla de que se debe hacer un muestreo de cada lote, una muestra, y debe ser negativo, de cada muestra de huevo procesado, debe ser negativo, si no se tiene ninguna historia de cumplimiento. Si ya se va teniendo historia por 60 días consecutivos, entonces se puede pasar al nivel de muestreo 1, que es un lote cada 2 lotes producidos. Si se tiene historia de negativo, se puede pasar a 2, donde es un lote por cada 4 lotes muestreo positivo, y el nivel 3, que es un lote cada 8 lotes. Es decir, mientras mejor tu desempeño en negativos, puedes llevar a reducir el nivel de muestreo que tienes que hacer. Pero tienes que tener 60 días consecutivos, de 60 muestras consecutivas para demostrar que estás en el nivel de muestreo. Y cuando fallas una vez, empiezas de nuevo. Empiezas de nuevo porque ahora vas a tener que demostrar otra vez 60 veces de que mostraste negativos y aumentar tu frecuencia de muestreo. Entonces, es un plan de verificación de mi sistema en base al desempeño de la planta. Y así la planta lo hace y el inspector lo verifica viendo los resultados de este muestreo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. La última pregunta. Nos comenta un asistente lo siguiente: ¿qué controles o programas hacen para medicamentos veterinarios en los Estados Unidos? Bueno, eso pasa a la parte de prerequisitos, que es las buenas prácticas veterinarias. Entonces, acá no existe, hay un programa de control de residuos que se llama Programa Nacional de Control de Residuos de Contaminantes, donde el USDA y el USDA principalmente para esos productos establece un plan de muestreo donde muestra los diferentes productos, carnes, pollos, huevos, etcétera, y evalúa los medicamentos o drogas o residuos de antibióticos, por ejemplo, que normalmente puedan estar allí. El plan de muestreo yo diría que es post-mortem. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita que estamos en el 2020, tal vez tengamos el reporte del 2019, pero no vamos a poder tomar acción sobre esos productos. En realidad, lo que estamos es midiendo qué residuos están apareciendo y a qué niveles. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, ahorita en el 2020, el año pasado mostraron el plan de muestreo para el 2020 y este 2020 están haciendo el muestreo. Entonces, a este año van a sacar el plan de muestreo para el 2021 y el plan del muestreo del 2021 va a estar basado en el 2020, en el resultado del 2020. Si en el 2020 vieron que en cierto producto de huevo apareció un residuo que no debía estar allí o por encima de un nivel, para el 2021 van a aumentar las muestras de ese producto. ¿Me explico? Entonces es un plan continuo que se basa en resultados, pero no toma acción sobre el producto o el alimento de ese momento, porque no es que el alimento va a ser peligroso para la salud, pero lo que quiere Estados Unidos es minimizar la exposición de la población a esos residuos. Pues, ¿cómo lo hace?
midiendo como un termómetro los niveles normales que hay, y cuando ve en un año, ve que hay algún producto que está alzando su pico, va a aumentar su muestreo para el siguiente año para ver si esa tendencia continúa, y si es que ven que es algo frecuente, entonces ahí sí van a tomar alguna acción de decir por qué se está aumentando los niveles, qué cambió en las prácticas de producción, qué cambió en el uso del medicamento que está causando esos niveles. Entonces, un programa post-mortem, porque el peligro para el consumidor en residuos químicos no es un peligro agudo de causar una enfermedad inmediata, sino más bien es un problema de exposición del consumidor a ciertos residuos y que a largo plazo pueden causar un problema. Entonces, por eso así se maneja el programa de residuos para granjas. Pero no hay una, o sea, hay un cierto nivel de inspección a nivel de granjas de producción, pero no es un intenso donde están allí todo el tiempo inspeccionando, nada por el estilo. Se basa en que la planta tenga su autovigilancia en el manejo y pues que esté todo documentado, que tenga todo documentado las prácticas, los medicamentos que se utilizan, las cantidades que se utilizan para, para su planta de procesamiento. Perfecto. Aprovechamos estos últimos 6 minutos para otra pregunta que nos acaba aquí de llegar y que habla del tema de si se confirma que mis gallinas están libres de salmonela, ¿podría asegurarse que mis huevos también están libres de salmonela? Pues el problema es que tú eres, tu confianza en la negatividad está basada en las muestras que tomaste y tú no puedes tomar un 100% de muestras. Es decir, tu plan de muestreo no te va a dar 100% de garantía. Te da un grado de confianza en el producto, pero lastimosamente yo puede ser que tomé la muestra y justo no la detecté allí. Y el hecho de que no la detecté el día que muestré no quiere decir que a la semana los niveles estén mucho más altos, porque recuérdense que cuando tomo la muestra puede ser que los niveles no fueron detectables, pero la bacteria estaba allí. A la siguiente semana, con las condiciones de la granja, calor, nutrientes, los niveles pueden ser mucho más altos y puede llegar al nivel preocupante. Entonces, es un proceso continuo de muestreo y reducción de riesgo. No hay manera de decir que estás libre. Y noten el ejemplo de Europa, donde por más que tienen vacunas, por más que tienen programas precosecha muy intensos, aún así de vez en cuando se dan casos de brotes, por más que tienen un muestreo intenso. Tienen inclusive en algunos países destrucción de lotes positivos cuando da positivo a nivel de las pollitas, porque tienen subsidios del gobierno para hacerlo. En cambio que en otros países nuestros, acá en Estados Unidos, no existe eso porque el costo es muy alto como para hacerlo y se basa en añadir otros controles en la cadena de productos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, muy amable. No quisiera irme sin también resaltar la importancia del consumidor en este punto de inocuidad, ¿no? Es vital integrar a toda la cadena en el tema de inocuidad del consumidor. ¿Cuál es su opinión al respecto? En donde sin evitar la responsabilidad de la industria, es fundamental incluir al consumidor para que se disminuya, como usted dice, aunque no hay riesgo cero, normalmente en este tipo de escenarios la primera instancia, cuando resultan estos problemas de inocuidad, el primer culpable es el huevo y pareciera que de pronto no es así. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues sí, definitivamente el consumidor es importante en la cadena. Lastimosamente siempre nos echan la culpa a la industria. Por supuesto, nos dan mayor responsabilidad. Entonces podríamos verlo desde dos perspectivas. Como vieron en Europa, trata de evitarse la contaminación lo más posible con vacuna y con buenas prácticas pre cosecha. No se hace lavado, no se desinfecta y pues ni siquiera necesariamente se pasteuriza. Pero se le da al consumidor un rol muy importante que es de manipulación del huevo y que lo procese bien. Entonces ahí es donde viene el tema, ¿cómo procesa el huevo? El consumir huevos crudos aumenta el riesgo, por supuesto. El consumir huevos cocidos, si están bien cocidos y la manipulación se hizo bien, pues el riesgo también baja. Si vemos a la filosofía de Estados Unidos, Estados Unidos dicen el consumidor no sabe cómo usar el producto, por lo tanto el proveedor tiene que darlo lo más protegido posible. Y por eso es que se utiliza vacunas, más desinfección, más enfriamiento y más pasteurización de los productos que se están sacando. Entonces, para minimizar el riesgo con el consumidor, porque la cultura en Estados Unidos es mucho litigio y por lo tanto los consumidores pueden demandar y causarle más problemas a la industria. Entonces, definitivamente el consumidor es clave de cómo manipula el huevo y va a depender de en qué país está. Entonces, acá en Estados Unidos se le pide al consumidor que lo mantenga refrigerado al huevo, que no lo saque al ambiente para que no haya condensación y que cuando lo esté procesando lo cocine adecuadamente con un mínimo de temperatura de cocción del huevo que destruya la potencial contaminación.
La idea es que con todas las barreras que se fueron poniendo durante el proceso integrado, los niveles son tan bajos que con la cocción que haga el consumidor se cierra el ciclo y se minimiza el chance de llegar a la dosis infecciosa de, en este caso, salmonela, para causar la enfermedad. En Europa es, reduzcamos el valor desde el principio, los números de bacterias desde el principio, para que con la buena manipulación del consumidor que resaltan con programas de educación, también reduce el riesgo de enfermedad. Pero sí, podemos, para hablar de consumidor y prácticas del consumidor, podemos otra hora tranquilamente de conversación. Sí, así es, doctor, así es. Muchísimas gracias por este espacio, por esta hora y media que nos ha brindado de conocimiento y experiencia para nuestros 85 asistentes en este tema de actualización de programas integrados en gestión de inocuidad de ovoproductos. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, siempre por su amabilidad. Tenemos ya en línea a Andrea, y creo que también está Claudia en línea para poder cerrar este espacio, invitarlos el 28 de julio a un nuevo momento, un nuevo webinar de interés para ustedes. Andrea, muy buenos días. También queremos enviar un saludo desde FENAVI. Hola, buenos días a todos. Pues agradecer a Marcos por acompañarnos en este webinar. De verdad ha sido bastante interesante. Gracias por la contribución que haces a la avicultura colombiana. Desde FENAVI, pues estamos siempre en contacto contigo para la generación de conocimiento. Eres parte importante de nuestra generación de conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y pues yo estaré a través de Claudia haciendo llegar algunos de los documentos de esto y pues recuerden, esto es parte de una serie de cursos que estamos sacando que es el X-School que pues estaremos anunciando pronto. Así es, que pronto traemos novedades. Si vienen novedades, vienen más cosas por parte de FENAVI en este momento para poder aprender y ampliar nuestros conocimientos sobre ese mundo fascinante como lo es el huevo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les recordamos, esta presentación quedará en nuestro portal fenavi.org para que la podamos de nuevo repetir, poder tener, lógicamente, todas esas fuentes de información que nos ha compartido también el doctor Marcos Sánchez, que es muy importante para el desarrollo de nuestra gestión. Asimismo, alguna terminología que queramos precisar, va a estar disponible esta presentación en video, grabada la totalidad de esta presentación. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo 28 de julio. Creo que el siguiente tema es pasteurización. Entonces tenemos también un experto internacional en la materia. Cada uno de estos temas, como ustedes saben, tienen toda una amplitud que queremos y debemos compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos entonces el 28 de julio con un nuevo webinar. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Perdóname, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube con @elpoderdelhuevo y nuestra página web www.huevos.com.co. Asimismo, continuar en YouTube con la serie Rompe la Cocina Show, ¿no? Que tenemos para cada uno de ustedes, pues porque no todo es este conocimiento, también hay un espacio para disfrutar nuevas recetas y lógicamente compartir con personajes de la vida nacional momentos, 8 o 10 minutos de momentos de esparcimiento que podemos compartir en familia. Así es, Andrea, ¿no? Así es, hoy tenemos capítulo de estreno con un gran chef colombiano. Uy, interesante. ¿A qué horas se lanza? 7 de la noche. 7:30, perdón, 7:30 por el canal de YouTube de @elpoderdelhuevo. @elpoderdelhuevo, 7:30 de la noche, continúan nuestras acciones. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, cuídense en casa y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias a todos. Clau, gracias a todos los que nos ayudaron, Richie, a todos nuestros amigos de FENAVI, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Se desconectó rapidísimo. Se desconectó rapidísimo. Muchas gracias. Sí. Buen día. Bueno, chao.